¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este domingo aquí en Sabiduría Aplicada. Nos complace tenerles tanto a las personas que están presentes en nuestro auditorio como a ustedes que están en línea y los que verán este vídeo. Nos sentimos agradecidos de tenerle nuevamente por acá y le damos la bienvenida a mi hermano Humberto. Muchas gracias, Hacen. Contento de que estés nuevamente como equipo, como hermano y sobre todo compartiendo tantas cosas lindas que es nuestra labor, hoy por hoy basada obviamente en lo que hemos experimentado y vivencias, no desde las creencias y lo que los demás dicen, sino lo que hemos aplicado y bienvenido. Y lo que continuamos aplicando, porque uno aprende a cada momento, a cada instante. Un nuevo día es una nueva oportunidad de aprender, es una nueva oportunidad de cambiar y es algo que he estado experimentando, porque el cambio no tiene que ser largo, no tiene que esperar. El cambio puede ser en cualquier momento que tú lo decidas y solamente requiere de un pensamiento para empezar a modificar tus sentimientos, tus conocimientos y modificar tu realidad, pero tienes que experimentarlo. Claro, en el día de ayer estuvimos en la concentración de este pueblo tan lindo, bello y querido, Venezuela, donde están obviamente unidas tantas emociones hermosas, todos aquellos en pro y en lucha, siempre de ver una libertad, de ver lo que ellos siempre soñaron. Me tocó compartir unas palabritas tanto a este público bello, es dar esa voz de aliento, de esperanza, en que antes del orden tiene que haber un desorden. Y es uno de los países que en realidad nos lleva una ventaja, aunque pareciese que no. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los países hemos tenido altas y bajas, pero este país lo lleva prolongado por varios años, pero no hemos visto un solo país que se una tanto a nivel mundial, porque hasta en Seúl, Corea, estuve viendo mi esposo me lo mostraba el día de ayer, esta manifestación donde se une el pueblo venezolano en esa parte fraternal y es donde ves esta unión tan linda que todos están y allí en ese fervor en querer ver nuevamente un retorno a casa, un retorno a sus familiares. Entonces, pues estuvimos el día de ayer y fue muy bonito, es un aforo más o menos de 4.000 personas. Eh, Cuidado, hubieron más, ¿ves? Pero lo bonito es ver esa unidad porque había gozo, había alegría y obviamente la idea es ver un resultado. Hoy este esfuerzo de pocos será un resultado de, para muchas personas en un futuro, esto no quedará en vano porque posteriormente podrán ver este pueblo tan bello, podrá ver hacia atrás y recordar que valió la pena este esfuerzo, ¿no? Perfecto, entonces el día de hoy, hablando de esto que pues nos tocó reunirnos el día de ayer, vamos a tocar un tema, como decimos, que la visión secreta, técnicas para desatar tu potencial oculto. Entonces, esto es un punto tan importante. Por favor, preste atención porque tenemos verdades frente a nuestros ojos y en el mismo momento no las tenemos. ¿Qué significa todo esto? Vamos a comenzar, vamos a comenzar con una palabra muy bonita o una frase que la hemos oído, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Compártenos un poquito, según tu interpretación, que yo también le daré un... Por el título, es Visión Secreta. Te Ujú. quiero hacer una pregunta, Sael. Si tú quieres esconder algo de alguien, ¿cuál es el lugar que tú consideras que es el mejor para esconderlo? Naturalmente, mira esto, buena pregunta. Cuando digo muy buena pregunta es porque normalmente si yo quiero esconder algo, yo voy a buscar en nuestra vida, en nuestro mundo rutinario, voy a buscar debajo de una cama, en un cielo raso, en una gaveta, algo lo más disimuladamente posible. Pero lo cierto que eso es lo que usted conoce. Pero atrás de esto, porque yo me dedico también a la seguridad, es donde viene la contrainteligencia. La mejor forma de esconderle algo a alguien es frente a usted. Estás clarito, así mismo. Y las cosas que nosotros usualmente no practicamos y no vemos es
buscar lo que está escondido, lo que está secreto. ¿Y dónde está el secreto? En el corazón. Allí está escondida la chispa divina, la chispa del Creador, y ahí es donde nosotros debemos de ver y buscar para poder encontrar ese diamante o esos tesoros o todos esos mensajes que se nos han dejado a través de la Biblia, nos han dejado a través de las Escrituras, pero usualmente lo buscamos afuera y en los demás. Por eso que está bien escondido. Bien escondido. Tal cual como lo has dicho, ¿no? Y ese diamante está como en algunas enseñanzas, lo hemos visto antes, que se nos enseña, se nos prepara, se nos adoctrina a entender el mundo externo, a ver hacia afuera. Se nos acondiciona a ver y a conocer hacia afuera, no hacia nosotros mismos. Y no tiene nada que ver con la edad, a pesar, ya pues soy un hombre adulto, y cuando digo adulto, porque veo a mi chiquita, que la vi recién nacida y ya hoy día tiene 18 años, y el tiempo ha pasado rápido. Dentro de esta película en la que vivimos, dentro de este juego, es un tema tan importante que tenemos que pararnos y observar. Cuando digo observar significa ver más allá de lo que nuestros ojos nos enseñan. Presten, como dije al inicio, mucha atención porque frente a nuestros ojos tenemos tantas cosas, pero dentro de esto no está la, la perla o el diamante que debe de ser. Nuestra tarea es buscarlo, ¿no? Se nos daba un ejemplo que una de lo que tenemos hoy pues para hablar es que la palabra, las escrituras nos enseña, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Y andamos, y te lo digo porque yo estuve aquí, en esa posición por muchísimos años, por décadas, pidiendo una casa, pidiendo un vehículo, pidiendo una familia, pide y pide y pide y pide y pide. ¿Y qué acontece cuando pides de todo esto? Analicen. No se nos va a dar. ¿Por qué razón? Muchos dirán, ¿y este qué le dio? ¿De qué habla? Porque lo que no sabes que si hay algo a lo que ellos se refieren, lo que las escrituras dicen, lo que sí se te da es conocimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia. Cuando tú pidas eso, es donde comienzan a abrirse otras puertas. Pueda que un familiar mío o uno de los que están presentes vengan y dicen, ¿sabes qué? Por favor, quiero ir al baño. Yo le voy a decir, ve hacia el fondo, toma a la derecha, luego a la izquierda, le voy a guiar a dónde está el baño. Pero lo cierto, quien tiene el deseo y sobre todo la necesidad de ir al baño, es dicha persona quien me está pidiendo el baño. Es lo mismo, a mi mente, a mi corazón, a mí, dentro de mí vino la realización que quiero una casa. Claro, pero el deseo es mío, no tuyo. Entonces, si yo le pido a la fuente infinita, al Dios Todopoderoso, pero que me dé es la sabiduría o el conocimiento para adquirir lo que ahorita llegó aquí. Y en realidad simplemente todo lo que yo pueda pedir en realidad ya está dentro de mí. En otras enseñanzas, anteriormente, otras enseñanzas me acuerdo que estaba yo con una guitarra y explicaba que simplemente lo que yo buscaba era agrupar notas musicales. Yo no estoy creando una canción, no estoy creando música. En realidad todo ya existe, lo que estaba era ordenándolas para entonces escuchar la melodía que yo deseaba. Y es lo mismo hoy por hoy. ¿Ves? Se nos dicen muchas cosas, pero cuando usted decida verdaderamente ver más allá de lo que nuestros ojos nos dicen, comienza a ver una realización dentro de usted. Y hoy, que mi hermano Humberto y mi persona estemos aquí, ya es una realización que lleva un tiempito. Y esta realización simplemente se vio porque vimos más allá de nuestros ojos. Dicho sea de paso, este local que estaba aquí, cuando vinimos era totalmente oscuro, un montón de divisiones que no se proyectaba. Pero vimos más allá de lo que nuestros ojos miraron. Digo, y excelente, de lo que tú acabas de mencionar, porque pide y se os dará, pero ¿qué se nos da? Se nos da el conocimiento, se nos dan las pistas, se nos da es la guía, nos dan toda la guía, pero nosotros no lo entendemos porque lo queremos ver a nuestro modo. En lo que dijiste, ¿dónde está el tesoro? Busca la verdad y eso te hará libre. Los tesoros en la realidad física, ¿dónde lo busca? El oro lo tienes que buscar dentro, en la mina. ¿Dónde están los diamantes? Están adentro. Enterrados. Entonces, si tú quieres buscar el diamante, te están dando la pista. No está afuera, sino está dentro y tienes que buscarlo. Tienes que desenterrarlo para poder entonces mostrarlo y darte cuenta. O
sea que se nos ha dado las instrucciones, se nos han dado las pistas y creo que en algún momento lo hemos entendido como al revés y eso nos ha llevado a estar actuando sobre todo en un escenario, en una cultura donde todo era afuera y no era yo responsable o no era yo el autor de las cosas que se dan en mi entorno. Ahora el juego ha cambiado. Tenemos realidad virtual, tenemos inteligencia artificial, tenemos otro escenario y yo creo que este es uno de los deseos importantes que tenemos hacer, que es transmitir algo que debemos desaprender para aplicar en, en esta realidad actual. Claro, y como digo, hay muchas cosas que hemos mencionado en algunas enseñanzas, en algunas tertulias. ¿Qué significa esto, desaprender? Una pregunta como la que el mensaje me llega a mí es, ¿quiénes eran los analfabetas del tiempo de antes? Los que no sabían leer ni escribir. Digo de antes porque ¿cuáles son los analfabetas de hoy en día? Hoy día todo mundo lee y todo mundo escribe en su gran mayoría. Habrá quienes no. Sin embargo, los analfabetas de hoy en día son los que no desaprenden para que entre una nueva información. ¿Ves? ¿Por qué decimos esto y hacemos énfasis en esta parte? Porque cuando usted entiende que fue cuando esto me llama la atención, estas frases, que se decía que todo lo que empieza mal termina mal. Cuando yo analizo bien esa palabra y me es explicada, es todo lo que empieza mal y se mantiene mal, terminará mal. Pero oiga esa palabra tan corta, si se mantiene. Lo mismo que a la hora de decir que la práctica hace la perfección. Cuando nos detuvimos a prestar atención, sí, es la práctica correcta hace la perfección. Porque usted puede tener 20 años de práctica haciendo las cosas inapropiadamente. El resultado que usted va a hacer no va a ser el que andaba buscando, ¿no? Y así mismo es en todo. Entonces, hoy día, este mundo en el que vivimos nos ofrece una realidad que parece muy verdadera, mas no lo es. Entonces es su trabajo que usted investigue. Por eso se dice que tú te llegas a entender, pero es tú. Nadie lo puede hacer por ti, como el ejemplo que utilicé de aquel que quiere ir al baño. Usted le puede dar todas las guianzas y decir dónde está. Sin embargo, es responsabilidad tuya y solamente tuya porque de la necesidad eres tú. Entonces, lo mismo es ver que ahorita vamos a tocar unos pasajes bíblicos en el caso de Job, que eso me impactó mucho, ¿no? Donde decía y donde nos dice, y lo hemos oído, que y conoceréis la verdad y os hará libre. Pero antes de tocar este pasaje, les comentaré que padecí por tantos años algo que se llamaba depresión. No lo entendía, como muchos de ustedes no entenderán cosas que padecen. Esto está, y pude entender esta emoción cuando yo entendí, porque verdaderamente decía la información, pendiente para los que padecen de eso, se los digo porque son herramientas muy sencillas y simples. Sin embargo, padecí muchas veces de tristeza y todo aquello. Cuando comencé a entender, cuando comencé a comprender, cuando comencé a verme a mí mismo, una de las cosas que miraba era que la mente siempre me proporciona unas ideas diferentes. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la labor de la mente? La mente tiene una labor siempre de recordarte temas tristes, temas del pasado, creando pensamientos de agonía y tristeza. Y cuando estás bien enchumbado en todos estos pensamientos de tristeza, entras en un cuadro llamado depresión. También tiene la tendencia de mandarte al futuro, creando preocupaciones, ansiedades, por cosas que no han ocurrido y la mayoría no van a ocurrir. ¿Por qué? Porque la mente tiene una labor de desgastarte, de drenarte, de quitarte. Bueno, y a donde tú enfocas va tu energía. Ahí va. Pero cuando andamos por la vida sin una orientación, sin ese mapa que mencionabas ahorita, que usan los mineros, que usan todas estas personas que van detrás de este tesoro, y no es que no, tienes el mapa, el tema es que lo tenemos enfrente y no nos gusta prestar atención. Entonces, aquí donde viene esto que era lo que decía, y conoceréis la verdad y os hará libre. Cuando a mí me llegó este mensaje a mi vida, claro está porque puse atención, que la depresión no es otra cosa
La depresión no es otra cosa que es un muro que yo mismo construí, que yo mismo edifiqué y que yo mismo Lo me creo. obstaculicé. Cuando estas palabras llegaron a mi vida, se me quitaron todos los deseos de ir a estos profesionales y coaches, porque ¿qué sucede? Mi tendencia siempre es vivir y esperanzarme en los demás a ver qué puedan hacer por mí. Pero cuando me di cuenta que esta solución solamente pertenece y está en mis manos, es solamente este vacío lo puedo subsanar yo, nadie lo puede hacer por mí. Entonces aquí donde esta verdad me hizo libre, le estoy hablando de mí, pero si usted no quiere oír de mí, le daré el ejemplo de Job. ¿Qué significa el ejemplo de Job? Por lo menos si lo buscamos, Job 3, 25 y versículos 26. Por tantos años que estuve y décadas, digo décadas porque fueron así, donde se nos enseñan es que Job fue probado, Job fue testeado. Entonces, es que Dios le puso una prueba a Job. No, 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 no. Esa es la interpretación común, silvestre y corriente que se nos da. Cuando usted analiza verdaderamente, y lee todo este pasaje, aquel que me está viendo y verdaderamente le encanta esto, usted verá que Job dice que fue un hombre, sí, bienaventurado, fue un hombre con una familia tan hermosa, fue un hombre que era temeroso. Para los que no conocen la palabra temeroso, es un hombre que le tenía respeto a Dios. Y él todos los días hacía holocausto, sacrificios al Dios, por si quizás alguno de sus hijos le fallase, entre los 10, 12 hijos que tuvo Job. Entonces, ¿qué sucede? Era un hombre que no nada más veía por él, sino también anticipaba. Por si sus hijos le fallasen a Dios, él pudiese cubrir, por lo menos, si el castigo fuera un poco más suave hacia ellos. Ahora, pero las palabras de Job aquí en el versículo 3 y versículo 25 y 26 menciona, a lo que yo le temía, eso me sobrevino. Porque vemos es que Dios le puso una prueba, Dios no le puso ninguna prueba. Somos casados a través de nuestras emociones, sean negativas o positivas, porque las positivas también te llevan a hundir. Cuando usted está sobredimensionado en una emoción de mucha alegría, también te lleva fuera de un contexto. Por eso es que tenemos que saber cómo llevar todo desde lo mental, no desde una emoción. Y aquí en Sabiduría Aplicada hemos estado hablando, compartiendo estos conocimientos, estas ideas, de que muchas veces decimos, o compartimos una idea, decimos, yo pienso que es verdad, yo creo que es verdad, pero no se trata de decir yo creo si es cierto o no, sino que experimentes. Pero posteriormente a esa parte que llegas a experimentar, si lo haces, lo que lo vuelve y lo sella es la reflexión, que es lo que te da el desarrollo de esa conciencia. Ahora, volviendo a tocar el tema, que cuando tú entras en esta posición de analizar no solamente lo que escuchas y lo que ves, sino a desarrollar esa parte espiritual que todos lo somos. Los que estamos aquí, los que nos ven allá y los que nos escucharán posteriormente, todos somos espirituales. Y lo digo porque esa es una trampa porque en una ocasión hablando con un familiar me dice, sí, sí, estamos hablando, pero cuéntame tú ¿qué parte espiritual? Y le digo, es que eres espiritual, mientras duermes, mientras gritas, mientras peleas, mientras conduces, mientras trabajas, eres espiritual, porque somos un espíritu teniendo una experiencia en este cuerpo humano. Dicho sea de paso, cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo, es donde tomas la frase está muerto o está muerta. ¿Ves? Lo que le da vida es el espíritu, por eso digo que somos espirituales en todo momento. Ahora, no confundamos la religión con la espiritualidad. Lo hablaba hace día con un hermano en una fraternidad, por decir así. Entonces, ¿qué sucede? Que la religión es como una pecera donde hay un pececito y de repente viene otro pececito y lo visita, pero esa pecera está dentro del océano. Bien, wow, sí, la espiritualidad es muy intensa. Pero lo que le compartí a este hermano es que luego llega algo mucho más grande, que es cuando tú ves que ese océano está dentro de un universo. ¿Por qué razón? Porque hay que tener cuidado de no criticaré a nadie, sino que presten atención, pero simplemente lo experimenté y por eso lo comparto. Personas que hacen yoga, personas que son veganas, personas que son vegetarianas, sentimos muchas veces que somos más espirituales que otros. Y ahí lo que hay es un ego disfrazado. Ahí lo que hay algo sofisticado que no me permite ver que verdaderamente también caía en esta trampa.
Entonces, hemos hablado ahorita que cuando llegas a conocer ciertas verdades, como que se te quitan unas escamas de encima y te hace más libre, por lo menos mucho más liviano. Me gustó el ejemplo que pusiste de los pescados. Una vez me preguntaron, ¿cómo tú podrías enseñarle o decirle a un pescado o explicarle cómo es el sol? Porque él está dentro de su océano y todo esa, el vasto océano, que es súper grande, es como 70% de la Tierra. ¿Cómo tú explicas o cómo tú le dices al pescado o cómo tú le enseñas cómo es el sol? Tendrías que sacarlo, porque le puedes decir lo que sea, él no va a saber qué es el sol, lo tendrías que sacarlo y obviamente va a morir. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. ¿Pero eso qué significa? Tienes que morir a tu yo actual para poder renacer y encontrar el cielo que está dentro de ti. Ese ejemplo, y vamos como desgranando un poquito el ejemplo que diste de Job. Y desde de repente, desde la parte de donde la voy entendiendo, el ejemplo es muy, muy ilustrativo, porque Job era una persona justa. Job era un ser humano bastante elevado y muy obediente con todos los preceptos o lo que se dice de la Biblia. Entonces tú dijiste, la práctica te lleva a la perfección, pero la práctica correcta es la que te lleva a donde tú quieres llegar. Él que estaba haciendo sacrificios externos por sus hijos. No le funcionó. Porque uno no puede hacerlo por sus hijos y otro era un sacrificio externo. Estaba haciendo un holocausto. Esa es una de las verdades o de muchas verdades que nosotros tenemos eh, por cultura, que usualmente la mantenemos y nos mantenemos en eso, ¿no? Porque un árbol que crece torcido nunca se endereza, pero eso es mentira, sí se endereza. Y hay muchos dichos así que mantenemos, y en esta realidad que tenemos ahora, con todo lo que decíamos, inteligencia artificial y todo eso, no nos sirve mantenernos en esa misma dinámica. Si nosotros seguimos buscando y haciendo todas las acciones eh, hacia afuera, no la vamos a resolver, porque ¿qué es lo que se le manifestó a Job? Sus miedos. Y por ahí fue casado. Los miedos básicamente están dentro de uno. Y te comparto una anécdota, porque a veces uno ni siquiera sabe cómo reacciona a sus miedos. Yo estaba una vez viajando, creo que veníamos regresando de la playa, veníamos a un pick-up y venía en la parte de atrás, que ahora no se puede hacer. Venía en la parte de atrás y yo venía en el lado pegado hacia la cabina y habían otras personas más ahí. Veo que un carro se acerca y se acerca que ya sabía que no iba a poder frenar. Así que vino y chocó. Pero había 2 o 3 amigos ahí mismo en el pick-up. Pero ¿cómo yo reaccioné? Simplemente me congelé. Ni siquiera le di una voz de alerta ni nada. Ahí fue que conocí cómo yo reaccionaba ante un evento que de repente era potencialmente trágico. Sabía que me iba a congelar. Es la única manera de poder conocerme, porque yo puedo sentir que, bueno, sí, en estos casos yo podría hacer esto, yo soy, qué sé yo, quién es, pero si no has vivenciado, no te conoces. No te conoces a ti mismo. Entonces, eso es lo que nosotros compartimos aquí. Y te digo, porque en algunas cosas también que ya estoy aplicando, de muchas de las cosas que nosotros compartimos, que tú compartes acá, no lo puedes saber idealizando, meditando o pensando. Llévalo a la práctica. Y tenemos ahora otra herramienta. Por eso te preguntaba sobre la realidad virtual. Porque donde tú te metes en una realidad virtual, tú puedes experimentar. De hecho, eso es lo que enseñan, es una técnica de enseñanza para los pilotos y todo eso desde antes. Correcto. Ahora hay mucho. Yo creo que se puede tomar esas herramientas. Para mí es una herramienta poderosa porque no tienes que experimentarlo en un escenario donde probablemente puedas tener alguna afectación física, pero puedes experimentarlo en una realidad mental. Es que has dicho y has unido dos palabras que van de la mano y que son armonitas. Lo mental es la realidad y por ende, una vez que comienzas a entender
y a entender que el caos o la parte linda que tú esperas siempre está dentro de ti. Ahorita no tenemos ninguna imagen, pero lo que hemos dicho muchas veces que cuando tú tienes una percepción de algo, por ejemplo, habrá personas que la realidad virtual es mala. ¿Ve? Entonces, si tú tienes una buena percepción, eso es una herramienta que te va a beneficiar. Pero por encima de todos, recuerden, dentro de estas herramientas que hablamos, tengan siempre un punto de ancla, un enfoque, es entenderse ustedes. Porque por encima de todas las facilidades que se nos vienen hoy, en tanto a realidades y todo esto, las emociones nuestras están allí. Y a esa fue la que vinimos hoy día a pulir, a observarlas, a experimentarlas, porque están allí. Como decimos muchas veces, que todo lo que tiene potencial para lo bueno, tiene potencial para lo contrario. Y por ende, una vez que comienzas a ver más allá de lo que nuestros ojos nos dicen, recuerda que nuestros ojos y nuestra mente nos engañan. También dábamos el ejemplo, y lo mencionaba hace un momento, que se ve una persona ensacada, encorbatada, que se baja de un carro de alta gama y comienza a hablar de finanzas, de negocios, quedamos boquiabiertos, prestando la atención. Y si de repente entra un chico en chancleta, en short, una gorra toda torcida, y comienza a hablar también de finanzas, no solamente le interrumpimos, por ende ya no le estamos creyendo, y justifico, ¿por qué? Porque mis ojos, conforme lo vieron, así mismo lo juzgué. Entonces, el secreto consiste en que podamos tener una interpretación sabia, porque ese chico puede que maneje más dinero que aquella persona que hemos visto ensacada y bajarse en un carro de alta gama, ¿no? Entonces, es necesario, dicho sea de paso, en las redes, porque yo utilizo algunas veces que tengo algún tiempito libre, entro para ver el hobby mío, que es de los animales, los perros, las cosas, y salen propagandas y hay un chico, no sé si es ucraniano o algo, que alza pesas. Él se pone un overall y él es Ah, delgadito. sí. No, pues de hombres, de hecho, en antes lo vi. Sí, se me escapa el nombre, pues muy conocido. Tus ojos te engañan a cualquier persona, fisiculturistas grandes, ¿eh? Que tienen tamaño y cuerpo con unas cuestiones, unas pesas enormes. Y sin embargo, este chico va a tratar de darle, de darle unos consejos, lo hace apropiadamente, o sea, hace el que está limpiando el área, que si puede mover las pesas y lo ve. No, no, deja eso aquí que tú no vas a poder. O cuando él comienza a darle algunos consejos, tú me vas a dar un consejo, inténtalo, pues demuéstralo. Y cuando él comienza a hacerlo, todos se nos va o sea, no podemos creer que ver que una persona físicamente no tiene la corpulencia para levantar dicho peso, lo hace con facilidad. Entonces, no podemos dejarnos también llevar por lo que nuestros ojos siempre nos mencionan. ¿Ve? Porque acontece que en eso estamos en un mundo que vinimos a pulir nuestras emociones, venimos a ver verdaderamente una felicidad y un disfrute. Pero mientras usted se analiza, mientras usted se estudia, sépase que usted tiene que trabajar en algo que se llama mente, que es un interfaz que se nos ha puesto. La mente, si no es gobernada, la mente te va a llevar cuesta abajo. ¿Por qué digo cuesta abajo? El único propósito de la mente, si no es gobernada, es drenarte, obstaculizarte. Y te drena, sea que estés pensando en positivo o en negativo, porque también estás pensando en construir un edificio, estás perdiendo. Esto es como las baterías de nuestros celulares, aunque no lo Estás esté usando tu usando. energía. Claro, aunque no lo esté usando, pero lo tengo abierto, pues la batería se está gastando. Entonces eso mismo pasa con nosotros. Usted, si tiene ese deseo, usted pídale al Creador un entendimiento, un conocimiento para que usted pueda entenderse y verá cómo Dios le responde. Pero si le vas a pedir cosas que solamente sueños y principios que llegaron a tu vida, no van a llegar así. Y si llegaron es porque le metiste esfuerzo. No me creas, sino comprueba todos estos puntos y la idea es que siempre nos detengamos, hagamos un alto, a ver qué mensaje nos trae una situación, por difícil que sea. Porque así como les dije el ejemplo, se llama Anatoly, ya se me vino, que es el que alza pesas, así mismo como yo veo ahorita que vino una situación que no es de mi agrado. ¿Pero por qué no es de mi agrado?
Porque yo estoy pensando que todo va a fluir siempre hermoso. No, cuando comprendas que estás aquí, que tu vida es una montaña rusa, que hay altas y bajas, pero el secreto está en cómo tú recibes una situación que no es de tu agrado en ese momento. ¿Cómo significa triste, depresivo, amargado, enojado o enojada? Esa es una. Y la segunda etapa es cuánto tiempo estás metida o metido con eso ahí dentro de ti. Entonces, es por ello que cuando comienzas a ver esa visión que está secreta porque no se habla de esto. Y es por eso que aquí en estos estudios, junto con mi hermano Humberto y mi persona, contribuimos para aquello que se llama sabiduría aplicada lleve y tenga una función. De hecho, ahí está la fórmula de la visión secreta, o sea, porque la visión secreta es poder ver más allá de lo evidente. Entonces, la fórmula dice, pide y se te dará. Ese caos, ese mal momento que estás viviendo, lo pediste. Si tú pides paz, no te van a dar un escenario tranquilo, te tienen que dar un escenario de caos para que tú puedas encontrar la paz en ese escenario. Así que todo lo que nos pasa, nosotros lo pedimos, para bien o para mal, nosotros lo pedimos. Y viene el otro, busca y encontrarás. Ahí vienes y entonces empiezas a ver hacia adentro, porque tienes que buscar en ti. No es afuera, lo de afuera solamente te da como una validación de lo que ya tú generaste. Pero para poder sacar realmente la respuesta tienes que buscar en tu interior. Tienes que buscar dentro de ti, así como si yo lo que reaccioné en el ejemplo que te di que era que me congelé, y entonces tengo que llevarlo a la práctica. Porque si no, si ya yo me conozco y veo que es como estoy programado, me dieron play en esa situación a hacer así, y la quiero cambiar, entonces tengo que buscar otras herramientas, tengo que practicar, y ahí está donde dice toca y se te abrirá. Porque tú agarras y tocas y entonces ahí se te va abriendo todas las puertas para poder llevarlo a la práctica, porque de la práctica es que tú agarras y encuentras la sabiduría práctica. No es más que la sabiduría que está dentro de ti, porque el maestro secreto está en tu corazón y ahí es donde tienes que buscar la luz. Claro, en este ejemplo que acabas de mencionar, en lo que es visión secreta, nuestro hermano Humberto acaba de resaltar que cuando normalmente pedimos paz, lo que se nos da es un evento. Y ese evento significa ejercer, en este caso, esa llamada paciencia, esa llamada paz. Es ahí donde está el secreto. Si observan lo que decíamos antes, tú quieres una casa, pues se te va a dar conocimiento para que la llegues a conseguir, para que esas habilidades se te hagan pues, factibles. Y dentro de esto es la mente, también te va a dar una respuesta. ¿Y cuál respuesta te va a dar la mente? Porque este es el interfaz. Es muy duro, pero lo que tú dices es difícil. Eso es una cascarita de guineo que te pones ahí para que te resbales y te quedes enganchado en aquello. Pero cuando verdaderamente tú ves ese sueño y estás viendo más allá, le haces un lado a la mente y simplemente buscas lo que amas. En este caso, se te vino una situación que pediste paz, ahí la tienes. Pediste paciencia, pues ahí la tienes. ¿Cómo? La pusiste en un momento de que ejerciste esa voluntad que verdaderamente tenías. Ahora, cuando comienzas a avanzar en estos puntos, sientes una realización dentro de ti y eso te va a dar la fuerza y la convicción para la siguiente etapa que tengas. El tema que nosotros como humanos hemos pasado desafíos, circunstancias, que tú dices, ¿cómo? Donde ejercimos, pues se nos dio un milagro, pero luego van quedando en el olvido, quedando en el pasado, cuando tu mente simplemente, sí, eso fue hace tiempo, sí, qué bonita la situación, pero la mente te pone una cortina ahí para que no quieras recordar totalmente aquello, que esa experiencia que tuviste es para que la repitas, esa experiencia que tuviste es para que veas que tienes las herramientas en tus manos, que esa herramienta que tienes es para que en realidad digas, ¿sabes qué? Vamos nuevamente a conseguirlo. ¿Por qué? Porque somos más de lo que verdaderamente creemos que somos. ¿Ves? Y esto es un sano juicio, porque muchas veces tenemos una baja autoestima, que es cuando me creo menos de lo que soy, o cuando tengo una sobreautoestima, cuando me creo más de lo que soy, pero hablando en el tema del ego, no como en realidad hijos de ese creador, como en realidad manifestamos. ¿Y qué es lo que tú manifiestas también? ¿Quieres una casa, quieres un carro, quieres un viaje, quieres inclusive
sanar tu cuerpo de X enfermedad, tienes el potencial de hacerlo. El tema es que no lo sabes. Entonces, comencemos con nosotros viendo esa visión secreta que está más allá de lo que verdaderamente vemos a nuestros ojos. Sí, es cierto. Cuando la mente te diga, es muy difícil, pues sí, pero es posible. Pero es que es duro, sí, pero lo lograré. ¿Me explico? Entonces, cuando la mente te envía un pensamiento o un dardo allí de que es algo complejo, pues dedícale 15 minutos en un cómo sí puedo lograrlo, las razones, los motivos, el justifico, imprimo esa emoción. Entonces, cuando tú comienzas a ver eso, cambiaste esa otra situación. Creo que en un tiempo hablábamos en otras enseñanzas donde cuando te sientes un poco triste y depresivo, escucha una música. Pero cuando tú la escuchas, la estás escuchando de algo que salió de ti, porque si no tienes nada a mano, tú comenzaste a tararear esa canción o a cantarla, tu vibración cambió. Y una vez que cambió, hubo un poder, algo que a los ojos no se ve, pero sí se siente. Entonces, esa es la parte que tenemos que explorar. Recuerda que nosotros alimentamos este cuerpo físico, pero verdaderamente el cuerpo, ese espiritual, es el que tenemos que alimentar. Pero no lo alimentas con alimentos como conocemos. Lo alimentas conociéndote, dedicando unos 5, 10, 15 minutos en adelante, lo que tú desees. Pero no te dejes engañar por estos embatos, porque recuerda que tu enemigo no está en la naturaleza, tu enemigo no está en el aire, tu enemigo está en tu mente. Y tu enemigo es tu mejor amigo. Claro, ¿por qué? Porque es como eso. Cuando estuve en las religiones siempre les achacaban la pobre culpa, digo yo, a aquel arquetipo llamado diablo Satanás. Sí existe, no voy a entrar en temas que no, pero recuerda que él no es como tal tu enemigo. Él vino a enseñarte a contrastar. Él vino a decirte que si tienes una baja autoestima, pues trabaja en aquello. Si él vino, si algo alguien te gritó que tú no sirves para nada, simplemente tienes que observar, wow, ese es el concepto que tengo de mí mismo. ¿Sí? Entonces, hablando del yo, me explico. Entonces, cuando comienzas a analizar este arquetipo llamado el oponente, Satanás, el diablo, en fin, lo que vino es a enseñarte a contrastar, lo que vino es a mostrarte una posición en la que si no estás, te enteres que estás allí. No sé si se entendió. Si no estás en esa posición de baja autoestima, no estás allí, pues puedes darte cuenta pues que no lo estás. Y si estás en otra, puedes darte cuenta que estás disfrutando el momento. Un día, mientras entrenaba a uno de mis perros, que fue cuando yo comencé a observarme y dije, ¿sabes qué? Este consejo se lo quiero dar a mi hija. Porque mi hija es un poco penosa, como lo fui yo fui muy extremo. Y un día analizando, fue viendo hacia mí, dedicándome ese momento, y digo, wow, ¿cuánto baja autoestima tenía? ¿Por qué digo baja autoestima? Porque como no me entendía, yo tenía miedo que si yo dijese hola y nadie me saluda, me voy a sentir mal. Si yo digo una palabra traspuesta, que se me lengua la traba, ¡ay! Me equivoqué y me van a Ujú. criticar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un concepto bien centrado de mí, pues ya no me va a dar pena nada. ¿Por qué? Porque esto le pasa a todo el mundo. Y si le pasa a todo el mundo, ¿qué más da? ¿Quién me va a criticar? ¿A enseñarme a alguien que nunca se haya criticado, que nunca se haya fallado, que no le hayan criticado? Pues sí, normal. Entonces dije, este concepto se lo quiero compartir a mi hija, que es que tener pena no es otra cosa que baja autoestima, porque lo es, pero es una realización que llevé mientras estudiaba y se lo compartí a ella, ya ella sabrá si lo aplica o no. Pero esto lo hablaba también con un hermano la semana pasada y él me observaba y me decía, vale, 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 ¿por qué? Porque pues sí, todos nos preparan para nunca equivocarnos. Si me equivoco, pero dentro de mí fluye una realidad linda y bella y la sé manejar, chévere, pero no me voy a quedar allí. Entonces, recuerden, bella audiencia, bella comunidad, como le tenemos el nombre, sabiduría aplicada, es para que estos consejos, estas enseñanzas, es para que ustedes vayan tomando un poquillo de atención, y ya ustedes desarrollarán, si así lo desean, esa llamada conciencia para que su sentir, su manejar sea aún más placentero en esta vida pues placentera. Dinos unas últimas palabras,
Humberto, aquí al público. Asael, ahora todavía tenemos una semana de esas semanas donde está muy potente la energía o la energía directa, así que tenemos ahora una herramienta que es la que quisimos compartir, la visión secreta. ¿Por qué? Porque en esos problemas, la energía directa lo que te está dando es lo que pediste, la bendición, te está dando el caos para que puedas desarrollar la paz. Así que si ya lo pedimos, hay que buscar las herramientas, hay que desarrollar esa visión secreta que no es otra que buscar la parte energética, la parte espiritual, qué es lo que queremos detrás de esa aparente realidad para poder salir victoriosos y exitosos de cualquier situación que se nos presenta en esta semana. Claro que sí, gracias por este momento, Humberto. Nos despedimos de este público presente y los que nos ven en los videos y le mandamos un bello saludo y abrazo a ese público, como dijimos, venezolano, que recuerden que el oro y el diamante se pule, pero mientras se pule es algo de forzar, es algo que no se ve muy simpático, pero sin embargo el resultado es lo más bello que podemos experimentar. Recuerden, pueblo venezolano, que ustedes son una luz para el mundo, no están solos, el mundo los observa y sus deseos de esta linda libertad también está con ustedes. Así que les deseamos lo mejor, un lindo abrazo y nos vemos en la siguiente producción aquí en Sabiduría Aplicada.